Merval Muchas Martínez. gracias, muy buenos días a todos, muy buenos días. Aquí vengo a hacer mi resumen semanal de las noticias que me impactan. Y lo felicito, Muy porque amable. la última intervención suya cuando habló sobre el general Gabela, en que usted dijo que el Ecuador es el único país del mundo en donde un general no muere en la guerra, sino en su casa, ha tenido hasta el momento Y no más se de, encuentra el autor. Esa es más la de parte más 50.000 reproducciones y compartidas. Es increíble, en serio, se ha vuelto viral, como se dice ya en las redes sociales. Muchísimas gracias a estas personas que han tenido la gentileza y la certeza de respaldarme, porque cuando uno no lo respalda, uno puede ser un genio y no sirve para nada. Entonces, muchísimas gracias a todos los que han... y que vale la pena. Y además dije algo también que parece gracioso, pero que también conlleva algo igualmente injusto y grotesco. Y yo le rogué y le ruego a nuestro auxiliar que la aísle y la reproduzca. Es que yo dije que también es el Ecuador el único país en el mundo donde un hombre es condenado por su oreja. Esto es interesantísimo, y lo dije y en resumen lo digo de nuevo. Es que resulta que entre la multitud de policías insubordinados hace 6 años, resulta que buscaban a un hombre que no lo lograban identificar entre los decenas o centenares que han sido condenados o perseguidos, alrededor de 800 en estos 6 años. Y entonces lo condenan a un individuo porque les parece que la oreja del individuo que está en este momento presente, que lo han descubierto, es parecida o igualita a la oreja de uno de los 100 individuos que está en una foto donde las orejas son minúsculas. No sé cómo han podido condenar a un hombre por la oreja. Yo también dije esto si lo transmitimos también va a recibir la adhesión de unas 20.000 personas, porque es la única forma de sacar de la cárcel probablemente a un inocente. Bien, ahora entramos en la semana. En la semana, pues, a veces hay semanas extraordinarias y hay semanas que ofrecen menor intensidad. Y yo lo que hago es pues recoger las opiniones de los principales comentaristas del Ecuador, para que mi voz no sea la voz simplemente de Jaime Merval, sino que sea una voz respaldada por las principales opiniones y talentos nacionales. Esa es la idea. Y a veces voy a detalles diminutos, como algunos que ustedes verán después de un momento, porque yo lo que relato no es lo que dicen los grandes titulares, que está bien que sean grandes titulares, pero hay otras cosas que merecen tener también grandes titulares y no las tienen y adquieren cierta dimensión, mayor estatura con mi voz. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido, por ejemplo, es digno de citarse. Primero analicemos el tema del tratado con la Comunidad Económica Europea, que es el tema palpitante. Hemos tenido allí al ministro de Comercio una gestión intensa, pero aquí el jefe de la misión de la Unión Europea ha hecho declaraciones interesantes, dignas de marcarse. Ha hecho muchas, pero voy a leer solamente las que les dan a ustedes una idea. Él se llama Peter Schweiger. Ojalá que pronuncie bien, porque en inglés pronuncio bien, pero para esto parece alemán. Jefe de la misión de la Unión Europea, UE, sostiene que el gobierno ha prometido arreglar problemas en el comercio bilateral que podrán influir en los tiempos previstos para ratificar el acuerdo. Bien, y no los está, y que no los ha cumplido antes. En la primera fase de las salvaguardias comunicamos preocupaciones al Ecuador sobre la compatibilidad de estas medidas con las reglas. Debió haber dicho sobre la incompatibilidad de estas medidas con las reglas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Todavía no hay una decisión del Comité en Ginebra. Él añade que las observaciones principales, porque nunca vi yo resumido por las personas que han llevado estas negociaciones en un solo párrafo, ¿cuáles son las observaciones que hace la Unión Europea? Porque en una negociación, cuando uno oye que las observaciones de la otra parte, los cuestionamientos vitales, lo que hoy se llaman líneas rojas, pues lo único que hace interesado en el tratado es tratar de eliminar esas líneas rojas. Entonces, en resumen, dice que esas líneas rojas han sido, se dice en inglés, han sido en los últimos 2 años las siguientes: a la denominación de los productos genéricos farmacéuticos, a los reglamentos de los cupos para automóviles. 3, a las restricciones para las compañías reaseguradoras. 4, a la imposición de bebidas alcohólicas, como por ejemplo el whisky y el vino europeo.
Entonces le preguntan, si no hay soluciones, ¿hay una fórmula B? Que ustedes deben haber oído ya que hay una fórmula B. Para todo hay una fórmula B. Pero cuando hay errores no hay fórmula B, y la matemática no los admite, la química tampoco, la física tampoco. Es la filosofía la que admite fórmula B y hasta la Z. Ni para la muerte tampoco hay fórmula B. ¿Eh? Sí, pero eso ya es muy conocido. Eso no es novedad. La Unión Europea, contesta él, podría analizar un plan B si el acuerdo no entra en vigencia. Le pregunta, ¿la UE podría analizar un plan B si el acuerdo no entra en vigencia en 2017 y terminan las preferencias? Él contesta, lamentablemente, todas las instituciones en Bruselas, dos puntos, la Comisión Europea, el Consejo de los Ministros, y el Parlamento, han tenido que excluir esta posibilidad porque prolongar esas preferencias necesitaría un acto legislativo. Se refiere a un acto legislativo de la gran Asamblea Legislativa de la Comunidad Económica Europea, que es virtualmente imposible. Bien. Entonces, esto es digno de citarse respecto de la negociación del tratado con Europa, la parte nueva. Segundo, en cuanto a la deuda del Ecuador, hay 4 puntos dignos de mencionarse. Primero, que el gobierno revisa una reforma legal al Código de Planificación y Finanzas Públicas, estudia realizar, según el presidente Correa, para permitir que el país pueda incrementar, estoy leyendo, el porcentaje de la deuda pública, que actualmente tiene un techo del 40% a base del Producto Interno Bruto. El jefe de Estado reconoció ayer que está todo listo entre comillas, y está consiguiendo financiamiento para la construcción de la refinería del Pacífico ubicada en el Aromo, en Manabí, para lo que se requerirán recursos por los 13.000 millones, aunque ello implicaría una excepción que establece la ley para sectores estratégicos. Antes de seguir adelante, me permití resumir una frase por Twitter que dije que el Aromo, que es el Aromo, entre comillas, así se llama el territorio donde se va a edificar la refinería. En resumen, el Aromo ya con mayúscula, apesta, porque allí se habían invertido 1.200 millones simplemente en el terraplén, en circunstancias de que se ha descubierto que hay ahí robo en estos 1.200 millones. Y sigue, pero hay una cosa notoria que digna de mencionarse. El artículo 124 de ese Código de Planificación y Finanzas Públicas que se invoca, establece que el monto total del saldo de la deuda pública en ningún caso, estoy ya entre comillas, en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto. Esto es lo que dice la ley actual. Y el Producto Interno Bruto es del orden de los 100.000 millones. Esto significa que la deuda pública no puede sobrepasar de los 40.000 millones. Sigo adelante. Y para casos excepcionales, dice la ley, que para casos excepcionales, si ya se va por caso excepcional sobrepasar el 40%, se requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional, es decir, el órgano legislativo ecuatoriano, con la mayoría absoluta de sus miembros. Aquí viene la paradoja, la pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué quieren reformar, como ha dicho el señor presidente, el Código de Planificación y Finanzas Públicas? Si este mismo código está admitiendo que para una circunstancia excepcional, como sería esta, de invertir 13.000 millones en una refinería que a nadie le asegura que tendrá petróleo que refinar, se requerirá la aprobación de una Asamblea Nacional? ¿Por qué es que no convoca a la Asamblea Nacional donde él ordena y manda y quiere reformar la ley? Lo cual sugiere que la quiere reformar es para que el techo ya no sea 40, sino 80%. Son sugerencias que nacen de estas inconsecuencias. Porque si la ley que se invoca dice no puede subir del 40, pero se admite que hay una excepción aprobada por la Asamblea Nacional, siendo el Ejecutivo dueño del Legislativo, ¿por qué es que reforma la ley y simplemente no recurre a la Asamblea Legislativa para que autorice esta excepción? Bien, el financiamiento de ese... A ver, pero aquí hay la crítica valiosa, siempre una persona distinguida, el exministro de Finanzas del actual gobierno, Fausto Ortiz, dice que esta medida, abro comillas, es inadecuada
y ejemplificó que si la deuda alcanza los 13.000 millones, la deuda que se va a contraer adicional a una tasa del 7%, representaría un valor aproximado de pago de intereses por 1.000 millones que se sumarían a los 2.000 millones que se deben pagar hasta finales del 2016. El financiamiento de ese pago, sigo citando al exministro de Finanzas, el financiamiento de ese pago de intereses podría llevar a este o a los futuros gobiernos a verse presionados a incrementar los impuestos, opinó. Respecto de la deuda, en adelante vamos a ver cómo se la critica como en los cálculos del gobierno para computar el 40%. Para no alcanzar el 40% se acusa al gobierno de que no hace bien las cuentas y que, por ejemplo, oculta que estos convenios con China de pago con petróleo significan una deuda. Eso no está computado. Según críticos actuales, y no uno sino varios, sí ya se ha sobrepasado el 40% que es el techo legal. Sí se está violando la ley, con mayor razón ahora, por eso, en fin. Entonces, la deuda. Revisar el techo de la deuda. Las ventas de crudo a China hasta 2024. Veamos cuáles son las ventas de crudo a China. La sugerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Celsa Rojas, informó al diario El Comercio de Quito, en una entrevista, que el contrato más reciente de compra y venta de crudo a China fue suscrito entre la petrolera ecuatoriana y Petrochina en abril pasado, y estamos 1 de julio, hace poco. Compromete una producción de aproximadamente 181.000 millones de barriles por 8 años con 2 años de gracia. Lo anterior significa que el crudo comprometido se despachará desde el 2018 hasta el 2024, es decir, incidiendo y ocupando al próximo gobierno. Se trata del mayor volumen comprometido en un contrato de compra y venta de crudo con Petrochina. Y añade el periódico El Comercio, y no es el único acuerdo de compra y venta de crudo firmado en este año, que todavía no termina, entre ambas petroleras. En enero pasado se firmó otro contrato similar a 5 años que vencerán en el 2021. Con este acuerdo se comprometió la venta de 76,3 millones de barriles de crudo. Hay otros 3 acuerdos, añade el Comercio, suscritos entre ambas empresas estatales en años pasados, que están actualmente en plena ejecución. La funcionaria, añade el diario, no dio detalles de los volúmenes de crudo comprometidos en cada acuerdo. 8 contratos de venta de petróleo a largo plazo se han suscrito de manera directa, sin concurso. Es importante destacar que esta obligación legal de hacer concursos de licitaciones no se ha cumplido respecto de las carreteras, no se ha cumplido respecto de las demás obras públicas y tampoco del negocio petrolero. Y entonces sigue el diario El Comercio y dice, 8 contratos de venta de petróleo a largo plazo se han suscrito de manera directa, es decir, a dedo, sin concurso, desde el 2009 con Petrochina. De ellos, solo los 3 primeros se han hecho públicos y tuvieron la modalidad de venta anticipada. Es decir, de los 8 contratos, solo los 3 primeros se han hecho públicos. De los otros no hay noticia, no se sabe cómo se han hecho, no se sabe cuántos millones más de barriles están comprometidos. Todo esto es un misterio propio de este gobierno, misterioso. Por varios motivos, eso lo analizamos otro día. Para el secretario del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, estas operaciones sí comprometen los recursos de futuros gobiernos y señala que debía hacerse una licitación del petróleo para obtener los mejores precios y aparte el gobierno debía emitir bonos a largo plazo y menores tasas de interés para financiarse. Fernando Santos, exministro de Energía de un gobierno remoto, dice, de Félix Cordero, dice que en las ventas directas de crudo el país pierde cuando no hay licitación porque no hay competidores que mejoren el precio de colocación del crudo. ¿Cómo puede este gobierno hablar de austeridad si es el gobierno del despilfarro? Pero en contraste con esto, y esto es grave, porque si un crimen siempre es aterrador,
pero si el crimen lo contrastamos con otra cosa, el crimen adquiere otra estatura, otra dimensión. Lo voy a demostrar por qué. La hora, mis amigos, 8 de la mañana con 29 minutos. 8 de la mañana con 29 minutos. Están en sintonía de Teleradio y su gobierno de la mañana. En uso de la palabra, en este horario, mis amigos, como todos los viernes, el señor doctor Jaime Damerval Martínez. Bajo el título 44.7% avance tiene la plataforma financiera. El Comercio, otra vez el 29 de junio, revela la siguiente circunstancia del derroche. Ya se había denunciado que había un derroche en este hecho de haber gastado 600 millones en la construcción de edificios para los palacios de la judicatura, de la justicia. Se había denunciado, pues también sobre precios, siempre porque nunca hay licitación. Se había denunciado otro derroche en la construcción de 4 universidades artificiales, entre ellas la de Yachay, cuyo segundo rector ha renunciado ayer. Y no seguramente porque le gustan las flores y el aislamiento. Deben haber también, como el primero, cuestiones económicas terribles. Bien, ahí se gastaron 1.200 millones. Pues resulta que ya ustedes habrán oído que también se estaba gastando en Quito en un conjunto de edificios que cuesta en el orden de los 500 millones. Todo esto en circunstancia de que estos millones podrían servir fácilmente para reparar las consecuencias del terremoto, para no ir más lejos. Bien, pero el Comercio de Quito lo actualiza mediante una foto de un edificio inmenso, gigantesco. La foto ya en construcción, donde se ha desarrollado el 44,7, es decir, casi el 50% de la edificación, que estará conformada, dice, por 8 bloques de 13 pisos y hasta 13 pisos y hasta 3 subsuelos. Se dividen en dos, la plataforma financiera y la plataforma financiera, una plataforma financiera y otra plataforma que llamada de desarrollo social, que todavía no se inicia y se construirá en otro lugar de la ciudad de Quito. Es simplemente el tema de tener reunido en el mismo sitio a todos los empleados públicos, así como el tema de que querían que coman los soldados con los almirantes. Es el mismo criterio desarrollado en cuanto a los empleados públicos, que todos estén en el mismo sitio, y al paso que vamos le van a poner uniforme. Tengan cuidado que sea azul o de un color realmente respetable, no de un color rosado y esas cosas equívocas, para decirlo menos. Y entonces arrancó el 9%, el 9 de septiembre del año pasado, tiene una inversión hasta actualmente aproximada de 220 millones. Es que aquí he subrayado el argumento, es decir, la argucia, es decir, el argumento falso del gobierno. Y es que se va a ahorrar tiempo en el traslado de los usuarios, facilitará la realización de trámites y aumentará el comercio, pero seguirán demorándose 2 o 3 meses la constitución de compañías y una apertura de una asociación hereditaria puede durar 6 meses, cosas así, ¿no? Pero según ellos, estos edificios de los 500 millones en Quito, que Quito además no lo ha querido, y estoy seguro que gente muy respetable en Quito, o la mayoría, piensa como nosotros, porque no crean ustedes que allí hay un egoísmo. Pues hay un egoísmo natural en todas las ciudades, pero eso felizmente en este momento los ecuatorianos lo hemos superado ya. Lo hacemos es simplemente porque es una crítica lógica y razonable. Otra cosa, pasemos a otro punto, también hablando del asunto del derroche. En estas circunstancias que analizo el derroche, me encuentro con un documento exquisito, un documento maravilloso, con 2 datos maravillosos, que son los siguientes, que han pasado desapercibidos y que solamente tiene uno de los diarios nacionales. He aquí que unas empresas, ambas religiosas, abren una licitación. ¿Y para qué? No para un monumento ni para construir un edificio monstruoso. Abren una licitación para proveer a las zonas afectadas por el terremoto de un tanque tipo reservorio de agua, de purificadores de agua y un kit de higiene. Para eso, estas organizaciones, la una alemana, Diakoni, de diáconos, por ahí viene, la segunda palabra no me atrevo a pronunciarla, comienza con la palabra catástrofe,
que es catástrofe, pero entonces le añade la parte alemana, que ahí no me atrevo todavía, pero se llama esta Diaconie, llamémoslo Diaconie. Es una organización alemana sin fines de lucro que forma parte de la Iglesia Protestante alemana y cuyo mandato es el apoyo en emergencias. Esta asociación, esta corporación, se ha unido con el FEP, que son las abreviaturas del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, que es una fundación privada con finalidad social, sin fines de lucro y ecuménica, auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y cuyo mandato es dar asistencia a los más desheredados. ¿Y por qué la cito? La cito para que vean cómo estas congregaciones religiosas, para una donación minúscula pero maravillosa, realizan una licitación pública y han publicado un aviso en uno de los principales diarios de la nación. Seguramente que lo hicieron gratis. En todo caso, han publicado el aviso dispuestos a pagar, por una cosa tan diminuta y sin embargo tan útil. Mientras tanto, se dice que el gobierno, los centenarios, decenas de millones que ha recibido para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, no hace tampoco licitación. Y el segundo dato exquisito, realmente extraordinario y generalmente diminuto, porque estas cosas todavía no llaman la atención, dice con título en el diario El Expreso: el alemán Humboldt recauda, el colegio alemán Humboldt, recauda más de $100.000. Hoy las autoridades del plantel harán una rendición de cuentas. No es que la hacen todas las semanas en sabatina, no, una vez al año hacen, pero es que las cuentas son exactas. El colegio alemán, entre otros colegios. Y entonces dice, para lograr este objetivo, el dinero recolectado a través de la campaña Ayúdanos a Ayudar, que involucró la ejecución de varias actividades, donaciones voluntarias, venta de sándwiches, una carrera solidaria con auspiciantes, será destinado a la construcción de casas de emergencia. Pero aquí esta asociación de extranjeros nos está dando una fórmula para construir. Por eso sigo con el siguiente párrafo. Para lograr este objetivo, el colegio alemán se unió a la campaña Casas para Ecuador, entre comillas, que lanzaron las cámaras de comercio de Guayaquil. Felicitaciones. Ecuatoriano-británica, ecuatoriano-chilena y ecuatoriano-americana, en unión de la Embajada y Consulado de Chile. Estas entidades entregarán 100 casas, mientras que el alemán Humboldt apoyará con 56, informaron voceros del establecimiento. ¿Cómo son las viviendas? Que pueden servir de ejemplo. Las viviendas, dice, son de fibrocemento, de 19.5 metros cuadrados, pintadas e instaladas en una zona por determinar en el cantón rural de Manabí, con una capacidad hasta para 8 personas. El costo de cada casa es de $1.990, con una vida útil de 10 años. Hecho todos estos contrastes que sirven para demostrar cuán ruin es robarse a un país de mendigos, a un país de pobres, a un país donde están los mendigos más extraordinarios de la tierra y más dolorosos, hombres sin brazos a quien hay que darle la limosna introduciéndoles en el bolsillo de la camisa o ayudados por alguien más, hombres que piden limosna en sillas de ruedas, individuos que han sufrido accidentes reparables que no han podido ser reparados, que se arrastran por las veredas. Entonces es en este entorno donde duele y pesa esta circunstancia del continuo de la corrupción nacional. Bien, sigamos adelante. Luego, estos comentarios que no podían faltar, porque no es la envidia mi vicio. Creo que he superado a todo, pero nunca fue la envidia, porque me eduqué en un hogar donde tenía gente preciosa. Y esto fue el primer objetivo de todos nosotros, eliminar. ¿Qué es lo que dicen los grandes analistas sobre este derroche y este despilfarro? El Comercio de Quito ha inaugurado, el nuevo dueño, una forma editorial muy interesante y tiene un editorial para el asunto económico, otro editorial para el asunto educacional. Es un editorial oficial. ¿Qué dice Análisis Económico de César Augusto Sosa, macroeditor? Dice que el gobierno ecuatoriano no ha hecho mayor cosa para concretar el tratado comercial con la Unión Europea. Al contrario,
desde que terminaron las negociaciones comerciales en julio del 2014, al 15, al 16 han pasado 2 años. Ha venido aplicando una serie de decretos y resoluciones que van en contra de lo negociado hace 2 años. Esto dice, la falta de una política comercial que se espera que se corrija, puede dar, según reconoce el representante de la Comunidad Europea, la posibilidad dificilísima de que firmemos el tratado este año. ¿Y qué dice el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo Crespo, bajo el título El lastre de la deuda? Dice, admite lo racional. Comienza con un párrafo, no va a ir 2 o 3 párrafos de cada uno, o uno solo a veces. Dice, abro comillas, contratar deuda no es necesariamente malo. Inclusive, endeudarse es muchas veces necesario para financiar proyectos y puede ser un factor importante para el crecimiento económico. Sin embargo, añade, 2 párrafos después, hay principios básicos de cualquier endeudamiento público que deben ser precautelados con rigurosidad. Sin embargo, lamentablemente, dice él, Pozo Crespo, ministro de Finanzas extraordinario, no hubo inflación durante su ministerio y tampoco bajo el que lo sucedió, otro Mauricio Yepes, el difunto. Lamentablemente, ninguno de estos requisitos que deberían ser legales se ha cumplido en este gobierno. Observen ustedes y oigan bien, ecuatorianos, por favor. No, porque somos muy pocas personas las que nos atrevemos a decir la verdad. Dice, la deuda externa ha crecido anualmente 3 a 4 veces por encima del crecimiento de la economía. El fenómeno es más evidente desde el 2009, es decir, que ya llevamos 6 años, 5 años. El endeudamiento se ha contratado en condiciones onerosas, es decir, gravosas, exageradas, pues cerca del 50% del total de la deuda externa es a menos de 7 años plazo, y no como la conceden los organismos internacionales, y con tasas superiores al 7% anual, desde luego tasas superiores al que es usual en los organismos internacionales de crédito. No se conoce buena parte de los contratos de deuda externa, es lo que decía antes sobre la cuestión de los contratos petroleros que han sido ocultados. De los 8, 5. No se conoce buena parte, dice Mauricio Pozo, de los contratos de deuda externa, sobre todo lo atinente a ventas anticipadas de petróleo. El destino de varias operaciones de deuda se han dirigido a cubrir gastos corrientes del presupuesto fiscal. Para efectos del cálculo del techo legal de endeudamiento público, el 40% del Producto Interno Bruto, es decir, arriba de 40.000 millones, no se registra toda la deuda interna y externa. Esto en sí mismo es una acusación gravísima. Sí, se ha ocultado, se ha disfrazado, por ejemplo, la deuda del petróleo. Yo, no, eso no es deuda, por ejemplo. Pero parece que hay otras cosas por descubrir. Añade Mauricio Pozo, el legado de deuda pública obligará al siguiente gobierno otra vez a reestructurar y refinanciar. Entonces, ahora me dedico muy poco tiempo a 2 puntos de carácter internacional que no pueden faltar. Respecto de España, tengo una propuesta original y simpática. En España se ha realizado ya por segunda vez la elección de presidente, y habiendo 4 partidos dominantes, cuando la Constitución o la ley se elaboró en función de solamente 2, de repente surgen 4, el texto no funciona y no ha encontrado la fórmula legal de superar este asunto, imponiéndole entonces a los 4 líderes de los 4 partidos actualmente existentes. Repito, históricamente solamente se previeron 2, ¿no?, después de la dictadura de Franco, y hasta ahora ha funcionado bien. ¿Y qué resulta? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Aquí hay un asunto digno de mencionarse y que tiene solución. La solución pues la voy a ofrecer yo con toda modestia. Es decir, el señor Rajoy, que es el jefe de gobierno, llamémoslo del Partido Conservador Español, no, tuvo un diálogo con el señor Sánchez, que es el jefe del Partido Socialista Español, que no es comunista, porque comunismo y socialismo son, repito, 2 cosas distintas, que no lo saben en Estados Unidos, y eso es una tragedia. Pero volviendo al punto, ¿por qué es que no hay un acuerdo?
es que no hay un acuerdo porque en el diálogo o debate público que tuvieron ante el mundo hace unos 2 meses, comenzó la injuria el líder socialista cuando le dijo al señor Rajoy, jefe de gobierno conservador, usted es un hombre deshonesto. Es una cuestión personal, es un agravio insoportable. Al día siguiente o el mismo día, eso parte no importa, pero así fue, le contestó el jefe de gobierno, el señor Rajoy, y le dijo, usted es un miserable. Desde entonces hay un odio encarnado, porque es que no solamente el amor se encarna, el odio se encarna y a veces es insuperable, es irrevocable. Y es por eso ese odio personal que se tienen, que se explica por qué es que el líder socialista, cuyo porcentaje de diputados o de votos se necesita para que se posesione el nuevo jefe de gobierno que ha ganado el conservador Rajoy, el jefe de gobierno que va a ser reelegido. No, le dice, porque yo no soporto a Rajoy, porque Rajoy tiene que irse. Bueno, antecedente. A mí, personalmente, Jaime Damerval, me parece que Rajoy es el hombre mejor preparado para gobernar España en este momento. Sin embargo, cometió un error terrible, que lo ha cometido el señor Correa alguna vez aquí en el Ecuador, habiéndose apresado al tesorero del Partido Conservador, del partido de él, del señor Rajoy, por haberse descubierto que en Suiza tenía acumulada un valor del orden de los 20 millones de euros. Y encontrándose enjuiciado, comete el error infantil de dirigirse a él y decirle tranquilo y darle instrucciones al preso, lo cual es un error realmente infantil. Desde entonces se lo identifica entonces al jefe del gobierno español, ¿no?, con la podredumbre del partido que también está podrido el otro. Exacto. Y entonces es por eso que en este instante conviene, porque la ley española permite, y aquí va mi propuesta, sustituir a los candidatos presidenciales, cosa que aquí no está permitida. Está claro, una vez inscrito en el registro electoral las candidaturas en el Ecuador para presidente, no puede ya cambiarse. Quizás en causa de muerte hay, pero no puede cambiarse en circunstancias de encontrarse vivo el candidato registrado. Pero España sí lo permite, porque el régimen ahí es parlamentario y no atiende a los individuos, sino a las organizaciones políticas. Y entonces, la propuesta es esta, en vista, señores Correa y Rajoy, y con todo aprecio, porque sé cuánto vale cada uno de ustedes, les propongo este señor americano de un país chiquitito, pero muy intenso, que es el Ecuador. Les propongo que sustituyan ustedes, cada uno de ustedes, se deje sustituir por la persona que ustedes elijan, porque así los permite la ley. Y yo les propongo algo extraordinario en beneficio de la mujer. Señor Rajoy, estimado señor Rajoy, designe usted como candidata, o el partido, o haga que el partido lo sustituya a usted por su valiosísima vicepresidenta actual. Y a su vez, usted, señor Correa, permita que lo sustituya la líder andaluza, la señora Díaz. Ellas seguro que se van a entender, y España no admite más postergaciones. Vamos sobre el punto de Gran Bretaña. Lo que ha ocurrido en Inglaterra ya lo analicé la vez pasada, pero tengo algo más que añadir, de interés para el Ecuador, por cierto. Primero, esta ruptura del tratado, yo la he calificado de nula, porque la consulta popular no sirve para consultarle al pueblo cuestiones económicas o técnicas. No se le consulta, por ejemplo, al pueblo si debe botar la bomba atómica a Estados Unidos o no en Hiroshima y Nagasaki. No, según la Constitución Política del Ecuador del año 88, creo, no se puede consultar cuestiones económicas terminantemente, y es que así debe ser. Pues ¿cómo se le puede consultar a un pueblo analfabeto libros? ¿Cómo puede consultarse a la parte que no es analfabeta cuestiones económicas que no comprende qué significa la ruptura de un tratado internacional? Entonces, esa consulta hecha temerariamente, que no era necesaria, que la hizo Cameron, el premier inglés, es nula, porque ha utilizado un instrumento
para dar por terminado un tratado internacional, que la consulta popular no sirve para eso. Porque quien votó no es idóneo para decidir. El pueblo no es idóneo para decidir eso. Para eso tiene usted un parlamento. Inglaterra tiene un parlamento donde están produciendo en este momento renuncias una tras otra de los distintos líderes. Pues por supuesto, eso deberían dejarlo morir allí. Y alguien dijo en el Parlamento británico hace 3 o 4 días, eso de la consulta solamente vale en la medida cuando nosotros, el Parlamento, lo apruebe. Ese hombre, cuyo nombre no recuerdo, tiene la razón. En cuanto a lo que les interesa al Ecuador, es que en este momento en Londres, en Inglaterra, hay 200.000 ecuatorianos y además hay 200.000 españoles y 300.000 franceses, pero los ecuatorianos son los que nos interesa y viven un clima de incertidumbre. Creo que vamos a hacer un paréntesis. Sí, vamos a ver una cadena y yo creo que voy a terminar o después no me van a esperar. Termino yo un minuto. Respecto de Colombia, es necesario también precisar que en Colombia los efectos de la paz de Colombia no van a ser definitivos para nosotros los ecuatorianos. Está previsto que parte de los militares en guerra no van a deponer las armas. Si son 10.000, no lo hará una cuarta parte, es decir, 2.500 no van a entregar las armas, para poner un ejemplo. Y otra cosa, va a subsistir el comercio y el narcotráfico, y les leo el dato que trae Inside Crime o Crimen se puso en castellano, refiere que la mayoría de los frentes de la FARC, para que vean el gran negocio que significa, que opera en áreas de cultivo de coca, cobra impuestos a los cocaleros, hasta 50 por kilo $, de base de coca, y a los compradores de base de coca alrededor de 200 por kilo. También indica que se cobran tarifas a los laboratorios de narcóticos en estas áreas. Se cobra por el tránsito de los cargamentos de cocaína y la salida de los vuelos. Pregunto, ¿es razonable suponer que este negocio, por el hecho de la paz de Colombia, va a terminar? No. Alguien va a mantener ese negocio y seguirá siendo una amenaza para nosotros. Y seguirán siendo más amenaza los 1.000 y pico de hombres que no van a entregar las armas y que ellos seguirán usando al Ecuador como hospital, como centro como hospital, etcétera, en lugar de descanso y de recreo, entre otras cosas. En fin, este es mi informe semanal, estimados amigos, y muy buenos días y feliz fin de semana. Muchas gracias al doctor Jaime Damerval Martínez por ese resumen de los principales hechos internacionales, nacionales y locales. Vamos a ver.